Esta jornada los residentes del Reino Unido y expatriados británicos en España salen a las calles para expresar su opinión sobre el Brexit. Solo en Londres participarían cientos de miles de manifestantes. Allí los manifestantes exigen que se celebre un segundo referéndum para poder rechazar el divorcio con el bloque comunitario. La gente incluso está dispuesta a pagar por la iniciativa y los organizadores han comenzado a recaudar dinero. Además, se creó una petición para impedir la salida del organismo que obtuvo más de 4 millones de firmas. En Madrid, los asistentes exigen que se protejan los derechos de los expatriados que podrían estar en una situación compleja tras una salida sin acuerdo. Cabe destacar que las marchas se convocan a unos días de la posible votación del Parlamento británico sobre el Brexit y aún así muchos dudan que se alcance algún pacto. Ante esta incertidumbre, las entidades de varios países e incluso en el propio Reino Unido ya se preparan para un escenario peor. Vamos a ver en qué consiste este plan B del Brexit sin salida. De hecho, en Francia afirman que no afectará a los servicios ferroviarios, ya que la filial de la compañía Eurostar ya obtuvo una licencia especial para usar vías en Europa. Desde Suiza, por su parte, prometen no obligar a los ciudadanos británicos a tramitar visados para entrar en el país. Los gigantes de la aviación también están tomando medidas preventivas. Boeing comenzó a retirar sus repuestos del Reino Unido, al igual que Rolls-Royce con sus plantas automotrices. A su vez, Airbus refuerza la seguridad de sus sistemas de información. En España, incluso elaboraron un plan para proteger los derechos de los británicos que residen o trabajan en esta nación. Como dijimos, dentro del Reino Unido también se preparan para un divorcio sin acuerdo. En el aeropuerto de Londres, Heathrow, procedieron a acumular productos básicos. Y es más, medios informan del traslado de suministros a un búnker nuclear situado bajo el Ministerio de Defensa. También se activó un grupo de efectivos. Vamos a analizar, de hecho, lo que está ocurriendo en torno al Brexit, en este caso con el analista internacional Aníbal Garzón. Aníbal, ¿qué tal? Son cientos de miles los indignados que ahora están protestando pidiendo repetir este Brexit. Sin embargo, esto, según Theresa May, no es lo que quiere el pueblo porque va insistiendo en sus planes. ¿Cuál es la postura entonces que se debe tomar en consideración? Un saludo y gracias por la invitación. Bien, hay que tener en cuenta que el Brexit se aprobó ya hace 2 años y ahora todo está de manera acelerada. Entonces, hay una teoría también del miedo, de la incertidumbre, como has comentado, ¿no? Bueno, el tema militar, el tema de la alimentación, el tema del búnker, para generar, pues bueno, una expectativa muy negativa para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que pueda llevar a cabo, pues en una tercera votación, una salida o más regulada o incluso un segundo referéndum. Sí que mucha gente ha salido a la calle por el segundo referéndum porque no olvidemos que el resultado fue un 51-49 y por lo tanto la comunidad está bastante dividida y ha sido permanente en estos 2 años y además que no se ha llegado a ningún acuerdo de qué modelo de Brexit se quiera llevar. Un Brexit duro, hard Brexit, un soft Brexit, un Brexit más débil o incluso, bueno, llevar un segundo referéndum. Bueno, está todo muy complejo. Yo el segundo referéndum creo que va a ser una posición contraria a lo que son los valores democráticos y el Reino Unido tiene mucha historia sobre ello. ¿Por qué? Porque hacer un segundo referéndum y eliminar el primero puede generar un conflicto todavía mucho mayor en el Reino Unido. Posiblemente se lleven alternativas como unas nuevas elecciones, que podría ser eso, ¿no? Porque vemos que Theresa May tiene un desprestigio después de no llegar a un acuerdo 2 veces, ser rechazado por el Parlamento y veremos si hay una tercera votación y también es rechazado. Posiblemente eso sería lo que podría llevar como un segundo referéndum. Unas nuevas elecciones, convocarse un nuevo gobierno y que vuelva a llevar a cabo una negociación con una prórroga mucho más elevada con la Unión Europea que puedan llevar puntos de consenso. Sin olvidar que están las elecciones europeas y eso la agenda también lo ha acelerado porque con las elecciones debe participar el Reino Unido en este espacio. Y por último no olvidemos también la complejidad del Reino Unido porque hablamos de manifestantes que salen en Londres o una posición muy británica, pero también hay un conflicto en Irlanda del Norte o un conflicto también en Escocia que tuvieron un referéndum y el tema de la Unión Europea se jugó también dentro de la campaña. Eso es un factor más también complicado en todo este proceso de la plurinacionalidad que hay en el Reino Unido. Otra cuestión importante son estos 5 millones de británicos expatriados, además de todos los europeos que están viviendo ahora en Reino Unido. Sea cual sea el escenario, ¿qué va a pasar con ellos?
Sí que es verdad que justamente de aquí, desde el Estado español, mucha gente por la crisis económica inmigró al Reino Unido o por el hecho de, por temas personales, de aprender el inglés y, o sea, que hay una comunidad migratoria importante, ¿no? Además también del Reino Unido, aquí en el Estado español, con una segunda residencia y el disfrute del tiempo, ¿no? que hay aquí en el Estado español. Sí que eso es una situación, pero no hace falta alarmarse tanto porque hay convenios también que hay entre estados que no son del Reino Unido. Podrían llevar, recordemos que hay países como Suiza, que no es miembro oficial del Reino Unido, o Noruega, donde hay convenios. Eso se podría regular sin ningún problema. El hecho de que tenga, sí que es verdad que la libre circulación de personas tiene que llevar también a pactos de la libre circulación de mercancías y servicios. Entonces, el Reino Unido puede salir de la Unión Europea, pero llevando un convenio también con el tema de la libre circulación de mercancías, personas, servicios, tecnologías. Eso se puede, el tema de arreglar. También es parte de la teoría, ¿no? del miedo, de lo no pronosticable, de que haya situaciones de emergencia, como que hay 5 millones de personas o gente migratoria de la Unión Europea en el Reino Unido y estén con esa inestabilidad. Yo creo que al final eso se va a regular sin ningún problema. El tema es cómo, más allá del tema ciudadano, los intereses que hay detrás en toda esta incertidumbre. No olvidemos que el Reino Unido es un pilar esencial en la Unión Europea y el hecho de salirse de la Unión Europea también tiene los intereses de Estados Unidos detrás, porque hace una brecha, una potencia económica que es la Unión Europea. Y un miembro europeo que tenía un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? que tenía un papel importante en la comunidad internacional. Eso es un juego. Y segundo punto también, y para finalizar, es el tema de cómo la Unión Europea también está poniendo en alerta las dificultades de salirse un país de la Unión Europea. En el caso del Reino Unido, que tiene moneda propia, la libra, tenía incluso competencias propias que no tiene otros países, y está poniendo en alerta en esta situación la complejidad de cualquier país de salirse de la Unión Europea. El Reino Unido, con sus facilidades, y tiene esta dificultad, ¿cómo lo podría hacer Grecia, Portugal o aquí mismo España para salirse? Eso también es un punto favorable a la Unión Europea en todo este proceso del Brexit.